Es el año 1944. Estados Unidos se encuentra en plena Segunda Guerra Mundial, mientras que en su territorio aplica la segregación racial. Dos niñas blancas desaparecen en Carolina del Sur, Betty June Binnicker de 11 años y Mary Emma Thames de 8. Todo el pueblo se dispone a buscarlas, incluso un niño negro llamado George Stinney de 14 años, quien antes de emprender la búsqueda comentó que había visto a las dos niñas aquel día. Posteriormente, las niñas son halladas muertas. Alguien había quitado sus vidas. Buscando un chivo expiatorio o un culpable, se llevan a la comisaría a George Stinney simplemente por haber hecho aquel comentario. Supuestamente confiesa haber sido el autor de aquellos asesinatos a la policía, pero sin embargo no se encuentra registrada ninguna declaración jurídica y tampoco existía evidencia física de que Stinney las hubiera matado. Su constitución física hacía imposible que pudiera coger el objeto con el que habían golpeado a las niñas. Además, durante aquellas supuestas declaraciones, se había impedido la visita de sus padres y de ningún abogado. Durante el juicio se le asigna un abogado de oficio que no realiza ninguna pregunta a los supuestos testigos. Por aquel entonces, las leyes de Carolina del Sur no hacían diferencias entre menores y adultos, por lo que el jurado le condenó a muerte por silla eléctrica sin tener en consideración su edad. Debido a su baja estatura, tuvieron que apilar en el asiento algunos diccionarios para que su cabeza llegara a los electrodos. La familia de Stinney se vio obligada a dejar su hogar ante la amenaza de ser linchados. Stinney fue acusado de asesinar a dos niñas jóvenes de raza blanca, Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. Las dos niñas desaparecieron un día después de que fueran en bicicleta para recolectar flores del otro lado de la carrilera del tren en el pequeño poblado de clase obrera del Colwood en Carolina del Sur, donde blancos y negros vivían separados por las vías del ferrocarril. Las niñas desaparecieron y fueron encontradas muertas en una zanja, golpeadas con un pico o mazo del ferrocarril, y otras fuentes señalan que fue con una viga o perlín que soporta las vías del tren. Más tarde fue descubierto que la viga del ferrocarril, con la cual las dos niñas fueron asesinadas, pesaba más de 20 libras y finalmente se decretó que Stinney fue capaz de levantar aquel objeto y contar con fuerza suficiente como para golpear a las dos niñas. El joven Stinney incluso fue parte del equipo de búsqueda y simplemente le dijo a un espectador que ese mismo día él había visto a las niñas. Esa afirmación fue suficiente causa probable para que la policía de Carolina del Sur detuviera a Stinney por el doble asesinato. A pesar de que era inaudito que ese niño flacucho pudiera llevar a cabo semejante acto. A pesar de ello, la policía mantuvo a Stinney en la estación de la policía durante horas de intenso interrogatorio, sin la presencia de ninguno de sus padres ni de ningún abogado. Los informes sostienen que la policía le ofreció helados a Stinney si les confesaba que había cometido el doble asesinato. No hay ningún registro de su confesión en los archivos. No hay ninguna evidencia de que vincule físicamente a Stinney con el asesinato y no hay ningún registro escrito de la autoculpación del joven Stinney. El juicio en su contra duró menos de 3 horas y en él no se presentaron testigos o evidencia que pudieran exonerarlo. Al jurado, integrado únicamente por personas de raza blanca, le tomó solo 10 minutos emitir su veredicto. George Stinney Jr. debía morir electrocutado hasta que tu cuerpo esté muerto de acuerdo con la ley y que Dios se apiade de tu alma, de acuerdo con los documentos del tribunal. Su abogado no apeló al fallo, lo que hubiera bastado para suspender la ejecución. El caso de George Stinney Jr. siempre fue presentado como un ejemplo de racismo judicial durante el tiempo de la segregación, donde jueces, fiscales y un jurado eran personas blancas. De acuerdo con la CNN, en menos de 3 meses, Stinney fue llevado a una silla eléctrica en la cárcel de Columbia, construida para acusados mucho más grandes. Los grilletes de las sillas eran tan grandes que podía sacar sus delgadas manos entre ellos, por lo que fue amarrado improvisadamente con cinturones viejos. En el momento de su ejecución, su cuerpo convulsionó y su máscara, que también le quedaba demasiado grande, se soltó, quedando su rostro al descubierto ante más de 40 testigos, entre los que se encontraba el padre de las niñas muertas. Tiempo después, la hermana de Stinney dijo a una cadena de noticias que ella y su hermano vieron a las niñas el día en que murieron. Ellos se encontraban cuidando una vaca propiedad de su familia cerca de las vías del ferrocarril próximas a su casa. Aquellas niñas les preguntaron
donde podían encontrar flores de la pasión, a lo que ellos respondieron que no sabían y siguieron con sus cosas. 70 años después, el abogado defensor Steve Mackenzie logró la exoneración del adolescente. La jueza Malen realizó 2 días de audiencia para escuchar a expertos y los representantes de los familiares del menor. En sus conclusiones señaló que es muy probable que la confesión de Steny Jr. fuera forzada por las autoridades de la época. Además, determinó dejar sin efecto la condena porque el joven no recibió juicio justo en 1944. Y hasta aquí la historia de la persona más joven condenada a la silla eléctrica en una época en la que mediante la segregación racial se pretendió dar fin al racismo y a la esclavitud, pero que ante cualquier acto como el narrado anteriormente se buscaba la manera de desfavorecer y culpar a las personas de raza negra. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu pulgar arriba. Más personas como tú están buscando información como esta. Ahora tú la tienes, otro también la quiere. Por favor, compártela. Date una vuelta por el canal y suscríbete para que conozcas más historias interesantes. Hasta pronto.